va a estar vinculado con tu sistema nervioso simpático, porque digamos que funciona, digamos, como a ciclos. Pero a nivel de mioquinas o a nivel de contracción muscular va a estar más vinculado con tu sistema nervioso autónomo, porque está más vinculado con, digamos, esta transmisión de información. Bueno, primero, antes de continuar, me gustaría que pongas en 10 segundos rápidamente, en 10 segundos, qué es lo más relevante que te llevas del rato que llevamos en directo. Solamente que pongas en una palabra o en 2 frases lo más relevante que nos llevamos de este rato en directo. Relojes internos, reloj muscular, los relojes musculares, núcleo supraquiasmático, el aumento de la salud, mioquinas, neurogénesis. Perfecto. Genial. El que falla internet, también te lo llevas. Perfecto. Bueno, al final, otro punto súper importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú, por ejemplo, entrenas, ¿no te ha pasado alguna vez que llevas mucho tiempo, por ejemplo, entrenando, pues yo qué sé, a las 10 de la noche y de repente un día quieres dormirte a las 10 de la noche y te resulta súper complicado? Sientes que no tienes sueño, sientes que estás activado de más, sientes que no paras de dar vueltas en la cama. ¿A cuántos de los que estéis aquí en algún momento os ha pasado eso? Os leo. Genial. Pues esto, que justamente acabo de comentar, precisamente va a estar vinculado con estos relojes musculares, con esta parte de mioquinas que estoy comentando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a ocurrir es que al final sucede como una especie de evento preparatorio. Cuando tú vas a entrenar, por ejemplo, y siempre entrenas, por ejemplo, a la misma hora o al mismo horario, lo que ocurre es que esta parte de relojes musculares se coordinan con el resto de organismos para prepararse para esa actividad muscular. Es decir, que evidentemente estos ciclos de actividad y descanso van a depender de un reloj maestro gigante, que es este núcleo supraquiasmático, pero también se puede ver afectado por otras partes. Por ejemplo, tu exposición a la luz. Si te expones a la luz, por ejemplo, o te expones a temperaturas cálidas por la noche, eso desplaza ese ritmo. El entrenamiento, por ejemplo, si tú constantemente entrenas a la misma hora por la noche con cierta intensidad, esto, digamos que programa en parte estos relojes que tienen que ver con ciertas transcripciones de genes en tus músculos y desplaza también este reloj a nivel maestro. ¿Por qué? Pues simplemente porque forma parte de un periodo preparatorio. Es decir, tus músculos pues empiezan a anticiparse a esto que puede ocurrir. Por lo tanto, como estrategia general que podemos tener en cuenta y que puede funcionar bastante bien, es básicamente intentar entrenar siempre que podamos a la misma hora. Por una cuestión muy sencilla, por una cuestión de preparación. Siendo no el periodo más importante o el punto más importante, porque de lejos no lo es, pero sí que puede ser un punto interesante para empezar a generar ese hábito y empezar a generar esa parte de preparación. ¿Ok? Que sepamos, por ejemplo, que sí que empieza a haber algunos estudios bastante interesantes en los que, por ejemplo, se ha visto que tú coges, haces una sesión o un trabajo de fuerza bastante interesante, haces un trabajo de fuerza bastante potente y se ha visto que hay ciertos cambios a nivel de transcripción de ciertos genes, por ejemplo, en el cuádriceps. Es decir, estos genes que tienen que ver con los relojes musculares empiezan a cambiar. Y es justamente por lo que te acabo de comentar, por un factor anticipatorio en muchos casos. Es decir, tú lo que haces al final es cambiar un poco esa transcripción, esos genes, para, a través de las mioquinas, coordinar todos estos factores, todos estos órganos y que el rendimiento sea un poquito mayor de cara al trabajo que vas a hacer. Porque básicamente tú imagínate, si tuvieras que entrenar y únicamente hay una preparación a nivel de tus músculos, pero no del resto de organismos, pues está un poco como desajustado, ¿no? Hace falta cierta preparación. Y es uno de los motivos por los cuales sucede toda esta parte. Por ejemplo, a nivel de esta comunicación con los músculos, pues hay ciertos parámetros, como por ejemplo, que son comunes
como por ejemplo pues la testosterona. La testosterona se mueve por ciclos que son comunes prácticamente en todas las personas, aunque esté más desplazado hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, y sabemos también que la testosterona pues, es un poquito más alta pues, por las mañanas. Sabemos pues, también, por ejemplo, que la temperatura pues, es más alta de forma fluctuante sobre las 6, 8 de la tarde. Sabemos, por ejemplo, también que la fuerza es mayor o se desarrolla de mejor forma entre las 4 y las 6 de la tarde. O, por ejemplo, que a nivel mental tú estás más fresco y estás más predispuesto, por ejemplo, a mediodía, ¿no? La mejor hora, por ejemplo, para estudiar, para aprender, para memorizar o para leer es sin duda a mediodía, porque es cuando dentro de ese ciclo, a nivel de todos estos relojes que estamos comentando, pues va a estar más predispuesto, ¿ok? Como hemos dicho, básicamente el hecho de, por ejemplo, exponerte a ciertas condiciones como es la luz, la temperatura, el entrenamiento de cierta intensidad y todo esto, pues lo que va a hacer básicamente es que va a haber ciertos cambios. Va a haber ciertos cambios en los ciclos naturales y va a haber ciertos cambios pues, en esa preparación previa a lo que va a ocurrir. Por ejemplo, falta mucha evidencia todavía, todo hay que decirlo, pero empieza a mostrarse cierta relación en que, por ejemplo, pues uno de los puntos que inciden bastante o que puede ayudar a cambiar estos patrones a nivel de ritmos circadianos, a nivel de, por ejemplo, este núcleo supraquiasmático, es la regularidad. Si tú te centras constantemente en entrenar a una hora del día, puedes influir de forma global en este reloj maestro, en este reloj global, por medio de la regularidad. Otro factor, por ejemplo, que parece incidir bastante, aunque como digo, falta bastante evidencia, es, por ejemplo, el trabajar con gestos biomecánicamente parecidos. Por ejemplo, pues trabajar con empujes, o únicamente con empujes, únicamente con tracciones. Todo esto, el hecho de que hay una cierta similitud a nivel biomecánico, parece influenciar. La intensidad, por ejemplo, parece ser un punto de mayor influencia que el volumen, por ejemplo, e incluso algunas técnicas, como por ejemplo el trabajo con clúster, el trabajo, por ejemplo, de hacer repeticiones con pequeños descansos, tanto de forma intensiva como de forma extensiva, parece afectar también. Y esta anticipación que estoy comentando, esta preparación que ocurre a nivel de estos relojes, ocurre básicamente pues, por medio de habituación y tiene que ver mucho con tu sistema nervioso a nivel central y tu sistema nervioso a nivel periférico, ¿ok? A ver, te leo en los comentarios. Ok, con esto, con esta parte de la presentación, básicamente lo que quería transmitirte es principalmente la vinculación que hay con el entrenamiento, con todo en general. O sea, recuerda todo lo que hemos comentado. Hemos comentado que entrenar influye directamente en tu cerebro, influye en la neuroplasticidad, influye como factor neuroprotector, influye como factor a nivel neurotrófico, como factor a nivel de neurogénesis, principalmente a nivel de hipocampo. Influye en tu salud, influye en todo. Entrenar también, y concretamente con este trabajo de mioquinas, con esta comunicación que ocurre a través de las mioquinas, también, por ejemplo, sabemos que es un punto súper importante de cara, por ejemplo, a revertir la obesidad. O sea, al final, cuando una persona, por ejemplo, es una persona obesa, es una persona que tiene pues, obesidad, no solamente es que esta persona tenga obesidad y ya está, sino que al final va mucho más allá. Va mucho más allá porque es una persona que tiene un metabolismo inflamado. Va mucho más allá porque es una persona que tiene adipoquinas. Y justamente este trabajo a nivel de desarrollo de masa muscular y de estímulo de masa muscular va a estar vinculado con estas mioquinas y va a estar vinculado con pues, que esto se pueda revertir, porque son antiinflamatorias. O sea, fijaos que con esto, evidentemente, podemos profundizar mucho más en cada una de estas partes. Pero no es lo que busco es simplemente abrir una ventana al conocimiento, abrir un poquito esta parte de conciencia y que después pues, tú seas capaz de profundizar mucho más. Por ejemplo, en AudioFit tenéis uno de los puntos, una de las plataformas más importantes para aprender, una de las plataformas más importantes para profundizar, una de las plataformas más importantes para desarrollarte como entrenador o como persona simplemente que busca progresar. Cuentas con 18 cursos sobre hipertrofia muscular, cuentas con más de 800 clases, es una brutalidad, es una absoluta brutalidad, ¿vale? De hecho, mira, pasa una cosa, sí, justamente, exacto. Cuando una persona, por ejemplo, tiene obesidad, lo que ocurre es que no tiene obesidad sin más, sino que su metabolismo está inflamado. Y no solamente a nivel de metabolismo, sino que al final, a nivel psicológico, tiene alteraciones, a nivel, por ejemplo, de otros muchos factores también, a nivel hormonal, insulina, grelina, leptina, en general, ¿ok? Es por eso que al final este trabajo de fuerza es un trabajo súper importante, súper importante. Pero bueno, toda esta parte que estamos comentando realmente
podéis profundizar mucho más en AudioFit, porque cuentas con cursos de fisiología, de hipertrofia, de pérdida de grasa, en fin, de todo. De suplementación es una absoluta barbaridad. Así que vamos, todos los que estéis interesados, yo os invito a que entréis al final. Daré algunos bonos muy potentes en el día de hoy y que sepas que te van a encantar. Que sepas que AudioFit es la caña, AudioFit es la leche. Mira, hemos comentado ya toda esta parte de la importancia del timing, la importancia de esta adaptación, de esta adecuación, y realmente es un tema que me parece interesante porque vais a ver que poco a poco va a haber más evidencia y poco a poco pues se va a hablar bastante más sobre esto. Es un tema que quizá pues no se ha tocado mucho hasta la fecha, pero que empieza a haber más estudios, empieza a haber más investigación y tengo la intuición de que dentro de poco va a resonar bastante, va a resonar bastante. Por supuesto, hay factores que son de meridiana importancia cuando buscamos ganar masa muscular, pues esa tensión mecánica, ese daño muscular, ese estrés metabólico, pues son factores que evidentemente son importantísimos, pero este conjunto de cosas que tienen que ver más con la salud global y esta estimulación muscular, pues cada vez como que va cogiendo más fuerza y me gusta bastante. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estáis aquí conocíais al respecto de este factor de las mioquinas, la vinculación con la salud, con el cerebro, con los relojes musculares, con todos los órganos? ¿Cuántos lo conocíais? Ponedme un yo sí o un yo no en los comentarios. Yo no, yo no, yo no, yo sí. Es un tema que quizá no es tan frecuente escuchar sobre ello, pero que como veis va a coger más fuerza. Va a coger más fuerza en estos últimos años porque, aunque no hay una evidencia consistente todavía, sí hay una evidencia prometedora. Qué bueno, dice Octavio. Yo quería hacer pesas para volverme más cachas, pero me di cuenta de que me puede quitar lo estúpido. Qué bueno. Me alegro. Perfecto. Bueno, pues todos aquellos que queréis profundizar en estos temas, os garantizo que dentro de AudioFit hay una cantidad de información tan buena, tan relevante, que sin ninguna duda, vamos, os lo recomiendo al 100%. Mira, ocurre una cosa, y es que ahora mismo estamos en un punto, a ver si se ve bien por aquí la pizarra, vale, pasa una cosa, y es que estamos en un punto donde la cantidad de información y la calidad de información que se comparte a diario está creciendo de forma exponencial. Es decir, así. Si, por ejemplo, comparamos la información que había hace un año, 2 años o 10 años y la comparamos con cómo estamos ahora, el avance que ha habido ha sido absolutamente increíble. O sea, una brutalidad. Esto está súper vinculado con lo que se llama la ley de Moore, ¿no? Que tiene que ver con el avance tecnológico. O sea, por ejemplo, es muy curioso, pero esta ley de Moore pues tiene que ver, por ejemplo, con que año a año se duplica, por ejemplo, la capacidad que tenemos de almacenamiento. Año a año, por ejemplo, disminuye a la mitad, por ejemplo, esta capacidad de almacenamiento. O se duplica la capacidad de transporte que tiene un dron. O disminuye a la mitad la capacidad de un dron, por ejemplo, el precio de un dron. O sea, digamos que todo a nivel tecnológico y, por supuesto, lo que tiene que ver con la información está teniendo un avance tremendamente exponencial. Es decir, año a año, cada vez la información va a ser mucho más amplia, mucho más densa, mucho más a lo bestia, pero sin embargo, nuestra capacidad para adquirir esta información y para retener esta información va a seguir siendo la misma. Por 2 motivos. Lo primero, porque no nos han enseñado a captar más información. Por ejemplo, no nos han enseñado a aprender más deprisa, a memorizar más deprisa, a buscar más deprisa, a leer más deprisa, a utilizar técnicas, por ejemplo, de lectura avanzada. Por lo tanto, estamos captando la misma información que hace años, pero cada vez la información es mucho más rápida y mucha más. Y, por supuesto, esto se puede solventar de 2 formas. La primera, aprendiendo a aprender más deprisa, aprendiendo a leer más deprisa, aprendiendo a buscar más deprisa y mejor, por supuesto.
o utilizando plataformas que se apalancan, que se aprovechan de esta ley de Moore, como por ejemplo AudioFit. Hace unos años, por ejemplo, era impensable el encontrar una plataforma en la que se subieran clases a diario, con más de 800 clases a precio ridículo, por ejemplo. Pues esto, por ejemplo, es lo que está ocurriendo. Esta es nuestra capacidad. Cuando nos apalancamos, por ejemplo, de una plataforma como AudioFit o de técnicas avanzadas para aprender más deprisa, digamos que podemos, al final, adaptarnos mucho más a esta curva de información que está empezando a llegar. Y al final, la información no es poder, la información es ganancia, porque eres un profesional y dependiendo de cuánto sepas, dependiendo de cuánto apliques, también es lo que vales como profesional. O sea que es súper, súper importante. Y por supuesto, la información es tiempo, porque si buscas mejorar, buscas progresar, buscas cualquier cosa, tienes dos caminos: la opción larga, que es básicamente pues probar, o la opción corta, que es aprender de verdad. Bien, bueno, respecto a esto, quiero decirte una cosa, y es que te he dicho al final del todo que te iba a dar un bono, que es básicamente este ebook completo en el que quiero explicarte todo lo que necesitas sobre cómo detectar tu máximo potencial de hipertrofia, cómo saber cuánta hipertrofia muscular puedes ganar. Pero que sepas que al final del todo te daré dos bonos más. Una masterclass en la que te quiero explicar cómo hacer lectura de alto nivel, cómo triplicar tu velocidad de lectura y, en segundo lugar, cómo triplicar tu velocidad de captar información, de memorizar información. Y te lo daré gratis a todos aquellos que os apuntéis a AudioFit. Así que sepas que al final del todo vienen cosas muy potentes y entre ellas pues serán estas cositas. ¿Te parece interesante esto que te estoy contando? Ponme un sí en los comentarios, te quiero leer. Genial, perfecto. Muy bien. Como digo, al final tenemos que entender que este tipo de plataformas son principalmente una adaptación, ¿no?, a esta pedazo de cantidad de información que empieza a llegar y que no podemos ni captar. Es como la mejor forma de captar todo esto, de aplicarlo y de ser mejores, lo cual es brutal. Preguntéis mucho que cuál es el precio de AudioFit. Bueno, al final os cuento todo y le he pedido a Marcos si me permitía daros algunos regalos, y no es que os dé algunos regalos, es que os voy a dar algunos regalos valorados en cientos y cientos de euros. O sea, lo mejor que puedo daros hoy te lo vas a llevar, te lo garantizo. Bueno, hemos hablado de las mioquinas, hemos hablado de la contracción muscular, hemos hablado de cómo todo esto afecta prácticamente a todos los organismos y afecta a toda tu salud, ¿vale? Y hemos hablado de incluso la importancia que puede tener el timing o la hora a la que entrenas de cara a intentar rendir un poquito mejor. La aplicación práctica de esto, por resumirlo muchísimo, es básicamente que si tú, por ejemplo, estableces una hora diaria fija a la cual entrenar, no solamente va a tener un factor importante a nivel psicológico y a nivel de hábitos, no solamente, sino que también puede estar vinculada con la transcripción de ciertos genes a nivel de los relojes musculares que tenemos en cada grupo muscular y con la sincronización previa con todo el organismo para rendir más. Es por eso que si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a entrenar todos los días a las 10 de la noche, pues llega un punto en el que aunque quisieras dormirte no podrías. ¿Por qué? Porque tus músculos tienen esa memoria, ese reloj, que están predispuestos a sacarle más partido, justamente a esa hora. ¿Ok? Entonces, esta parte es súper importante. Con esto, lo que te quiero decir también es que, por ejemplo, hay ciertas horas del día a la que tú vas a poder rendir un poquito más, por ejemplo, para trabajar la resistencia, por ejemplo, para trabajar la flexibilidad, o por ejemplo, para trabajar la fuerza, ¿vale? Pero más que, como digo, ese factor psicológico de generar un hábito, también es muy importante la predisposición que se crea a nivel del sistema nervioso y a nivel de estos relojes musculares que se coordinan por medio de las mioquinas, con este núcleo supraquiasmático, que es como el reloj central que se encarga de todos estos ciclos, ¿vale? Y quiero contaros otra cosita súper importante que tiene que ver también con estos timing y que va a tener que ver con maximizar tu síntesis de proteínas, ¿vale? ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que es la síntesis de proteínas? Ponedme un yo sí en los comentarios o un yo no. Bien, bien.
Genial, me encanta que la mayoría lo sepáis, porque así puedo tocarlo directamente de forma más breve. Genial. Bueno, básicamente para mí, la síntesis proteica es, digamos, como la metáfora con la que lo podemos describir, es como si fuera una casa, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, que fueras albañil y estás construyendo una casa, ¿ok? Bueno, pues cada vez que tú construyes una casa, que pones un ladrillo, lo que está ocurriendo es que estás favoreciendo esta síntesis de proteínas, estás añadiendo volumen a esa casa, estás añadiendo proteínas a esa casa, ¿ok? Pero ahora imagínate que tú por las noches, pues te vas a tu casa, te vas a trabajar y siempre va a ser algún espabiladillo que te roba algún ladrillo, ¿no? Que va para allá y coge algún ladrillo, se lo lleva, te lo roba y por lo tanto a la mañana siguiente tienes tu casa construida, pero lo que queda de casa es lo que construiste menos lo que te robaron, ¿no? Ok, pues para mí esta parte es lo importante. Y es que cuando hablamos de síntesis de proteínas, hablamos de poner ladrillitos en la casa. Y cuando hablamos de degradación de proteínas, hablamos de que te roban los ladrillos por la noche y por lo tanto la cantidad de casa que tienes construida es un poquito mejor. Bueno, respecto a esto, que entendamos que al final va a jugar como si fuera una balanza. Es decir, tú, por ejemplo, cuando estimulas tu masa muscular, cuando entrenas, cuando haces un trabajo de fuerza, cuando haces un trabajo de hipertrofia, lo que está ocurriendo es que estás estimulando esta síntesis de proteínas. De hecho, lo que ocurre es que estimulas mucho esta síntesis de proteínas, pero también la degradación de estas proteínas pues va a estar también bastante alta, sobre todo en las 4 horas siguientes. Es como una balanza, ¿no? Digamos que tú entrenas, estimulas mucho esta síntesis de proteínas, pero también queda muy alta esta degradación de proteínas. Poco a poco, cuando pasan estas 4 horas, la degradación va cayendo y tenemos como 16, 20 horas más o menos, donde la balanza está muy favorecida, está muy positiva y la tasa de síntesis de proteínas va a ser mucho más alta. Es una balanza, ¿ve? Repito, digamos que tú haces un trabajo de fuerza y la balanza, ¡pum!, se equilibra, porque sube mucho la síntesis de proteínas, sube mucho la degradación, pero más o menos pues se queda como en ese equilibrio o incluso la degradación está un poquito más alta. A partir, digamos, esas 4 horas, esta degradación va bajando y durante 16 o 20 horas la tasa de síntesis de proteínas va a estar mucho más alta. Es decir, que estás en un entorno muy favorable para ganar masa muscular. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, muchas veces cuando nos planteamos, por ejemplo, ganar masa muscular, pues planteamos rutinas donde tú trabajas, por ejemplo, un grupo muscular y pasan días o incluso a veces que pasa una semana hasta estimular de nuevo ese grupo muscular. La cuestión está, ¿y si por ejemplo, jugáramos con estos timings, jugáramos, por ejemplo, con esta frecuencia de entrenamiento para mantener mucho más alta esta tasa de síntesis de proteínas y sacarle mucho más partido? ¿Qué te parece? ¿Te parecería interesante todo esto? Ponme un sí en los comentarios si quieres que te lo cuente y si no, pues no te lo cuento, tú verás. Genial. Muy bueno. Bueno, pues dado que hoy justamente estamos hablando mucho de timings, hemos hablado de las mioquinas, ahora estamos hablando de esta frecuencia de entrenamiento y esta tasa a nivel de síntesis de proteínas, que como hemos dicho, pues es tan importante de cara a esta ganancia más muscular, voy a hablaros de un truco que puede ser muy interesante para favorecer todavía más esta tasa de síntesis de proteínas y sacarle más partido. Bien, como hemos dicho, cuando tú entrenas, estimulas esta síntesis proteica y al principio también hay cierta degradación. Aproximadamente, pues en las siguientes 4 horas más o menos, esta degradación va bajando y 16, 20 horas estamos en un entorno muy favorable para ganar masa muscular y en un entorno muy favorable para maximizar o tener alta esta tasa de síntesis de proteínas. ¿Ok? Muy bien. La cuestión está, ¿qué es lo que ocurre cuando pasan estas 16, 20 horas? Lo que ocurre es que esta tasa de síntesis de proteínas que está elevada empieza a caer de forma progresiva y llega un punto en el que nos encontramos en un punto de equilibrio. O sea, llega un punto en el que realmente lo que pasa es que nos encontramos en homeostasis, en equilibrio, y no estamos con este balance a nivel de síntesis de proteínas pues bien equilibrado para ganar masa muscular. ¿Ok? La propuesta que quiero hacerte a nivel de timings es que puede ser muy interesante, estimular la masa muscular con lo que se llama doble sesión. Es decir,
Si tú, por ejemplo, coges hoy y haces un trabajo de espalda pesado, que incluya pesos muertos, que incluya remos, que incluya dominadas, etcétera, 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 lo que va a ocurrir es que al principio, en las siguientes horas después de entrenar, vas a tener una tasa muy alta de síntesis de proteínas, pero también una gran degradación, porque tienes que recomponer, tienes que reestructurar este tejido dañado. ¿Bien? Vamos a estar un tiempo con esta tasa de proteínas, de síntesis de proteínas bastante elevada, pero poco a poco va a estar cayendo hasta que más o menos nos encontramos en equilibrio. Bien, lo que te propongo es estimular la espalda de nuevo haciendo lo que se llama una doble sesión. Es decir, incluir una doble sesión de entrenamiento aproximadamente a las 8 o a las 20 horas después del trabajo pesado, donde lo que hagamos es un recordatorio. Es decir, no se trata, por ejemplo, de hacer un trabajo súper pesado y al día siguiente otro trabajo súper pesado de nuevo. No. Se trata de combinar, por ejemplo, combinar un trabajo muy pesado de hipertrofia a nivel de espalda, dorsal, y combinarlo con un trabajo de bombeo con poco peso, pero que también estimule esta síntesis de proteínas a las 8 o a las 20 horas siguientes. Y hacer doble trabajo. Es decir, por ejemplo, por la mañana, hacer un recordatorio o un bombeo de espalda y por la tarde, por ejemplo, pues hacer un trabajo pesado de lo que tú quieras, de pierna, de pectoral, de lo que tú creas. Y a la mañana siguiente, por ejemplo, a las 8 o a las 20 horas, hacer un recordatorio de bombeo de lo que hicimos el trabajo anterior y por la tarde hacer un trabajo pesado. Esto es súper interesante por varios motivos. Lo primero, porque te va a ayudar a mantener más alta esta tasa de síntesis de proteínas, que como digo, pues va a bajar posteriormente y progresivamente a medida que hemos entrenado. De esa forma tenemos un repunte y alargamos un poquito más esta tasa de síntesis de proteínas, es decir, te va a venir muy bien para ganar masa muscular, pero además viene bien para otras cosas, como por ejemplo, imagínate que tienes un músculo rezagado, ¿no? Pues el meter ese trabajo de bombeo, el meter ese trabajo extra, aparte de esta vinculación con la tasa de síntesis de proteínas, tiene que ver también con meter más volumen muscular. Tiene que ver con añadir un trabajo extra a un volumen o a un músculo que se encuentra rezagado. Y además, otro factor que me gusta mucho es que, digamos, cuando tú, por ejemplo, un día anterior has hecho un trabajo de espalda o de cualquier grupo muscular, digamos que tú tienes una conciencia muscular aumentada. Es decir, tú ya has estimulado esa masa muscular, tú ya has generado conexiones neuronales respecto a esa masa muscular, respecto a esos músculos que has trabajado. Eso implica que las conexiones que has creado, eso implica que el trabajo que has generado está más fresco. Es decir, que te va a resultar mucho más fácil contraerlo de nuevo, te va a resultar mucho más fácil activarlo de nuevo. ¿Qué significa? Que hacer un trabajo de recordatorio, hacer un trabajo de bombeo posterior a las 8 o a las 20 horas siguientes, te permite que esa musculatura tiene más conciencia porque viene de ser trabajada. Y por lo tanto, pues hay personas, por ejemplo, que tienen los gemelos dormidos, que no los activan bien, los glúteos dormidos, que no los activan bien, no consiguen sacarle trabajo, no consiguen estimularlos al máximo, no consiguen sentirlos. Pues recordar ese músculo que te cuesta conseguir, que te cuesta estimular, es un trabajo muy interesante porque ya hay una conciencia previa, porque ya lo has estimulado de forma previa. O sea que fíjate, punto número 1, alargamos un poquito más esta tasa de síntesis proteica. Punto 2, es interesante para ganar masa muscular. Punto 3, es interesante, por ejemplo, para músculos rezagados. Y punto 4, es interesante para, por ejemplo, esta activación previa que hicimos en los músculos que tenemos pues, más dormidos. ¿Tiene sentido para ti esto que te estoy diciendo? Ponme un sí en los comentarios, que te quiero leer. Te leo. Claro, la idea principal respecto a esto no consiste en hacer dos trabajos súper pesados, sino básicamente sería hacer un trabajo pesado y un trabajo de recordatorio, ¿vale? Un trabajo pesado y un trabajo de recordatorio. Perfecto. Claro, la cuestión está en que para hacer este tipo de trabajo hay que jugar muy bien con el daño muscular. O sea, al final el daño muscular, el cuánto daño le generes a ese músculo, va a estar totalmente vinculado con la frecuencia de trabajo, la frecuencia de entrenamiento. Porque si tú, por ejemplo, un músculo lo has reventado,
requiere muchísimo más tiempo de recuperación que si trabajas de forma óptima con ello. Ya hablamos antes justamente sobre esto, ¿no? De esa fatiga a nivel periférico, a nivel central, ese daño muscular que tiene que ver con la intensidad, con el volumen, con la excéntrica, con el rango de recorrido, con todo eso. ¿Bien? Pero esta parte es súper importante y súper interesante porque puedes jugar con esa síntesis de proteínas y alargarlo un poquito más. Sí, se puede hacer a nivel de bombeo, con cargas más ligeras, pero siempre y cuando estén vinculados con la ganancia de masa muscular. Ya sabéis que para ganar masa muscular, pues principalmente son 3 factores: tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. O sea, lo óptimo para ganar masa muscular es trabajar por encima del 60% del 1RM, ¿vale? Por encima del 60%. Por lo tanto, el trabajo de bombeo mínimo al día siguiente lo metería por encima del 40%, mínimo, por encima del 40%. Un trabajo pesado, un trabajo de recordatorio. Y sabéis también que uno de los puntos más importantes para ganar masa muscular es el RIR. ¿Cuántas repeticiones nos dejamos en recámara o en el bolsillo? Que sería pues un RIR entre 1 y 4, ¿vale? Ya sabéis que fallar de forma constante o llegar a la falla muscular no es lo más interesante, se puede de forma puntual, pero no debería ser una constante, ¿vale? Realmente, el trabajar con doble sesión lo podéis implementar pues cualquiera de vosotros. Al final tenéis que adaptarlo, por supuesto, pero es un trabajo muy interesante y que os puede venir muy bien. Es más, de hecho, soy consciente de que muchos de vosotros os encontréis confinados. Encontráis en casa, no podéis entrenar, pues estimular con ese recordatorio la masa muscular os va a venir espectacular, ¿vale? También es verdad que cuando hacemos una estrategia de doble sesión es muy importante la nutrición y es muy importante también la nutrición intraentreno, ¿vale? Digamos que la nutrición en general es muy importante. Vale, en esta clase, de momento, hemos hablado del techo fisiológico. Hemos hablado de las diferentes metodologías para obtener, digamos, este techo fisiológico, ¿no? Los ratios, músculo-hueso, el grosor de diferentes articulaciones, el FFMI, el SMI. Todo esto lo hemos tocado y hemos dicho que al final os daría un regalo para profundizar mucho más. Aparte de esto, hemos hablado de la fatiga periférica, la fatiga central, el daño muscular, qué tiene que ver y qué no tiene que ver. Hemos hablado del timing y esa importancia en la elección del mejor momento, tanto en la frecuencia, los descansos, a la hora del día. Hemos hablado de cómo los músculos se coordinan a nivel de esos relojes internos que tienen que ver con factores de transcripción genética y que al final se encargan de regular diferentes factores como la temperatura, las hormonas, el funcionamiento, la actividad muscular. Hemos hablado de cómo los músculos, por medio de estas mioquinas, se vinculan con el desarrollo de todo a nivel global, es decir, con la salud, hígado, páncreas, riñones, del cerebro, neurogénesis, neuroplasticidad, a nivel de como factor neuroprotector. Hemos hablado incluso de cómo se vincula, por ejemplo, la estimulación de la masa muscular con el cerebro, que tiene que ver con las mioquinas y con el flujo sanguíneo. De esa forma llega al cerebro. De estos factores neurotróficos, como por ejemplo el BDNF, que tiene que ver con la neuroplasticidad y con factores a nivel neurogénico, con el IGF-1, que tiene que ver con la insulina, con el VEGP, que tiene que ver con la creación de nuevos vasos sanguíneos, de cómo, por ejemplo, el ejercicio se vincula con esta estimulación del cerebro, con esta reducción del envejecimiento, con reducción de muchas enfermedades a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel de envejecimiento, cáncer, o sea que es espectacular. Y hemos hablado de cómo nuestro reloj central, que es básicamente el núcleo supraquiasmático, esto que tiene que ver con tus ritmos circadianos, con tu estado de vigilia, de sueño, con cuándo te vas a dormir, con cuándo estás más activo, con tu temperatura, con tu testosterona, con todo, también se vincula en parte y puede ser modificado en parte con estos relojes musculares. Es decir, con esta habituación a un tipo de estímulo de forma regular y de forma sostenida en el tiempo. Hemos visto también que puede estar vinculado con la intensidad, el volumen con menos, digamos, fuerza, con la regularidad y con ese trabajo a nivel biomecánico de forma similar, ¿vale? En esto, por ejemplo, hay estudios en los que se ha visto ya que cuando trabajamos, por ejemplo, los cuádriceps a nivel de fuerza, hay estos cambios a nivel genético, pues, lo cual es muy interesante. Pero como digo, y me encanta este tema, estoy pendiente de este tema y todavía falta mucha evidencia, pero bueno, no está de más que empecemos a hablar de todo esto. Aparte de esto, hemos hablado, por supuesto, de esta frecuencia de trabajo,
de la tasa de síntesis de proteínas, de esta balanza, la metáfora de la casa, de cómo vamos colocando ladrillos, de cómo los vamos quitando, ¿no? Y de cómo maximizar esta síntesis de proteínas, digamos que trabajando con doble sesión, una sesión pesada y una sesión de recordatorio que te permite, digamos, tener ese repunte a nivel de síntesis de proteínas y pues que te sirve para maximizar tu masa muscular, para trabajar un grupo muscular rezagado o incluso pues te sirve también para, pues por ejemplo, aprovechar este estado de conciencia pues superior, ¿no? Ya has trabajado un músculo, eres más consciente de él y por lo tanto pues le puedes sacar mucho más partido. Ok, me gustaría que en los próximos 15 segundos me digáis cuál ha sido el mejor aprendizaje que te has llevado en la clase de hoy. El mejor. Y quiero que lo compartas en los comentarios. Te quiero leer. También os he comentado, por supuesto, que para ganar masa muscular hay que trabajar por encima del 60%. En un RIR entre 1 y 4. Y oye, muchas gracias, que os veo súper atentos, súper pendientes, me encanta. La verdad que es espectacular. Gracias de corazón. Y cuéntame también, ¿qué te está pareciendo la clase de hoy? Ponme en una frase qué te está pareciendo, qué te está aportando y cómo te sientes. Tengo que reconocerte que he empezado un poco nervioso con todos estos fallos, pero agradezco mucho tu comprensión y tu apoyo. Brutal, excelente, mioquinas, entretenida, espectacular. Si tuvieras que darle una nota del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías a esta clase? Y ahora voy a contarte algo súper importante y que te va a ayudar una barbaridad, te lo prometo. Un 11, 10, 20, 10. Wow, de un montón de 10. Muchas gracias, de corazón. Mira, al final, de verdad, de corazón, gracias por ser tan buenos conmigo, os lo agradezco muchísimo. Gracias, por supuesto, también por tu atención. Te lo agradezco de verdad un montón. Veo que todos son 10, brutal. Y lo que viene ahora te va a gustar mucho más, te lo garantizo. Soy consciente de que estos temas a lo mejor pues no son tan frecuentes de tocar, pero vais a ver cómo en los próximos años cada vez se va a tocar más y más y más, os lo garantizo. Mira, me estoy preguntando muchos por cómo aplicar, por ejemplo, el tema de la doble sesión a vuestro entrenamiento. Podemos poner muchísimos ejemplos, porque al final va a depender de tu caso en concreto. No quiero ponerte un ejemplo específico porque no quiero que sigas mi ejemplo. Quiero que cojas tu ejemplo y lo apliques a ti. Y eso es simplemente que sepas que si tú, por ejemplo, entrenas por las tardes y entrenas de forma pesada, entrenas fuerte, es tan sencillo como que cojas por la mañana y metas un pequeño recordatorio del músculo principal que tocaste por la noche anterior. Ya está. Que cojas unas cuantas series por encima del 40%, preferiblemente por encima del 60% de tu 1RM y trabajes a bombeo, que trabajes pues más focalizado a estimular principalmente y ya está. Con esto tienes una herramienta increíble para repuntar ese pico a nivel de tasa de síntesis de proteínas, ¿vale? O sea que realmente no hay mucho problema. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si entreno a mediodía? Bueno, pues no pasa nada, realmente puedes hacer lo mismo. O sea, esto está básicamente vinculado para trabajar con doble sesión. En el caso de que únicamente vais a hacer una sesión, quizás lo que puedes hacer es hacer un recordatorio al día siguiente, ¿vale?
Lo que tienes que tener en cuenta al final es que después de la sesión tienes una tasa muy alta de síntesis de proteínas y también muy alta de degradación de proteínas. Pero digamos que esta degradación poco a poco va a ir bajando y va a llegar a un punto en el que principalmente tenemos una alta tasa de síntesis de proteínas. A partir de las 20-36 horas ya hay un equilibrio, ya estás normal, ya no estás en ese ambiente favorable. Es por eso por lo que yo os sugiero que en las siguientes 16 o 20 horas repitáis, ¿vale? Esto significa que si, por ejemplo, quieres utilizar esta estrategia de doble sesión, está genial, pero también puede valer hacer un pequeño recordatorio al día siguiente. Un recordatorio con unas cuantas series que estimulen de nuevo esa masa muscular y ya está. Y eso a mí me gusta bastante, ¿bien? Me gusta bastante. Mira, veo en los comentarios que me estoy preguntando bastante por algunos sistemas de hipertrofia avanzados y no voy a meterme en ello porque al final es un tema bastante amplio, pero sí dan algunas nociones, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo en los comentarios que me preguntéis por técnicas de preagotamiento, si son interesantes o son efectivas. Depende del contexto, todo es un depende, pero no me convence demasiado utilizar un preagotamiento, básicamente porque lo que estás haciendo es disminuir la efectividad, ¿no? del grupo muscular principal que quieres trabajar y con ello el volumen de trabajo efectivo que quieres emplear. Entonces, bueno, pues preagotar un músculo, por ejemplo, antes de trabajarlo de forma efectiva, no me convence demasiado, ¿vale? Al igual, por ejemplo, también ocurre parecido con las series descendentes. De forma puntual, en un momento concreto, pues bueno, puede ser un trabajo interesante, pero al final está claro que si tú, por ejemplo, coges un peso y sin prácticamente descanso vas bajando el peso y vas siguiendo con la serie, la fatiga es muy alta, o sea, no está tan claro que sea un método tan interesante de cara a hipertrofia muscular. Como digo, todo es un depende, porque depende del contexto, depende de tu planificación, depende de lo que estés buscando, vete a saber qué es lo que buscas, ¿no? Pero bueno, de forma general. Si, por ejemplo, los clúster, por ejemplo, hacer una serie partida con pequeños descansos, a mí me gusta bastante, porque punto número 1, te permite aumentar ese volumen un poquito más, tienes más rendimiento en esa serie y también puedes trabajar con más intensidad, dado que tienes un pequeño descanso que te permite mantener ese mismo volumen, ¿vale? Os cuento esto porque me estoy preguntando por algunos métodos avanzados y veo que hay un montón de mitos al respecto y bueno, quería aclararlo. Mira, quiero aprovechar y voy a contarte un error que veo de forma muy frecuente, de cara, por ejemplo, a ganar hipertrofia muscular. Bueno, en realidad, más que de cara a hipertrofia muscular, es un error muy frecuente de cara a cualquier objetivo. Mira, en esta clase, en esta charla, hemos hablado de factores pues, que tienen que ver más con lo técnico, ¿no? Con las mioquinas, con el volumen, la frecuencia, la doble sesión. Pero claro, muchas veces, ¿cómo vas a, por ejemplo, conseguir realmente tu objetivo si no te planteas de forma adecuada los objetivos, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco mucha gente, no sé si es tu caso o no sé si conoces a alguien que le pase, que nunca está conforme, ¿no? Que nunca está conforme con su físico, que nunca está conforme con lo que obtiene, nunca está conforme con su progreso. ¿Cuántos de los que estéis aquí conocéis a alguien que por más que progresan, por más que entrenan, nunca están conformes con lo que están consiguiendo? Pon un yo en los comentarios o un yo no en los comentarios. Mira, a mí me pasaba una cosa y es que, de verdad, esto te va a ayudar un montón, que cuando era muy joven, cuando empecé a entrenar y era bastante joven, lo que me ocurría es que por más que entrenaba, por más que tenía un físico impresionante, por más que progresaba, nunca estaba contento. Para mí, en mi cabeza, nunca tenía la suficiente masa muscular. Para mí, en mi cabeza, nunca ganaba la suficientemente fuerza. Para mí, en mi cabeza, nunca estaba lo suficientemente definido. Y vivía así durante años. Es más, es curioso porque hace años, pues estaba mucho más hipertrofiado que ahora, ¿no? Ahora mismo mi objetivo básicamente son los deportes de contacto, los he retomado
estoy practicando boxeo, kickboxing, y es mi foco principal de nuevo. Y claro, no puedo evitar el ver fotos de cuando tenía 18, 19, 20 años y decir, joder, vaya físico tenía, ¿no? ¿Cómo es posible que en aquel entonces estuviera tan fuerte? Y que para mí no fuera suficiente, que para mí, pues no estuviera conforme nunca respecto a ello, ¿no? Seguro que de una u otra forma te sientes un poco identificado, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, me encuentro justamente en el punto contrario. Es como que estoy conforme, pase lo que pase, como sea, está bien. Y en todo este tiempo he descubierto una cosa súper importante que sé que te puede ayudar mucho y tiene que ver con el planteamiento de objetivos. Tiene que ver con el planteamiento de objetivos. Digamos que de forma normal tenemos tres maneras de plantearnos objetivos y solo una de ellas es la que de verdad te va a hacer progresar y es la que de verdad te va a hacer avanzar lo más rápido posible. Y casi todos nos equivocamos, casi todos. La primera está vinculada con plantearte objetivos negativos. Yo, por ejemplo, cuando era joven, ¿no? Pues llegó un punto en el que tenía tanto apego al físico que había conseguido, a lo fuerte que estaba, al rendimiento que tenía, que me di cuenta, a posteriori, con los años, de que mi objetivo en aquel entonces no era progresar por el miedo que me daba no estar como me encontraba en ese instante. Y es sin duda el peor objetivo que nos podemos plantear. Sin ninguna duda es el peor objetivo que nos podemos plantear. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis a personas, por ejemplo, cuyo objetivo es no estar gordas, cuyo objetivo es no tener grasa, cuyo objetivo es no verse mal en el espejo? ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis a alguien, o incluso tú mismo, que su objetivo es ese? La mayoría de nosotros, establecemos los objetivos de forma negativa. Establecemos los objetivos de forma negativa. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando te planteas objetivos de forma negativa, es mucho más complicado conseguirlos, porque son una fuente de estrés tremenda, porque realmente estás motivado por el miedo a perder algo, estás motivado por el miedo a no conseguir algo, estás motivado por el miedo a que eso que tienes ahora, pues o lo pierdas o no lo tengas. Y es, por ejemplo, lo que me pasaba a mí, ¿no? Entrenaba con el objetivo de no verme peor, entrenaba con el objetivo de no perder el físico que había conseguido. Y al final, cuando tienes un objetivo negativo, no tener grasa, no verte gordo, no verte mal, todo eso, lo que está generando constantemente es una fuente de estrés e inseguridad. Porque realmente nunca vas a estar a la altura de tus expectativas. Es decir, realmente, ¿qué es no verte gordo? ¿Qué es no verte mal? ¿Cuándo vas a darte cuenta de que estás bien y no estás mal? ¿No? Esa es una fuente de estrés e inseguridad gigantesca. La gran mayoría de personas que se sienten inseguras se plantean constantemente objetivos negativos. Se plantean constantemente objetivos negativos. Tenemos que cambiarlo. En segundo lugar, la segunda manera que tenemos para plantearnos objetivos es plantearnos objetivos positivos. Y con esto ya tenemos un avance bastante importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque plantearte un objetivo positivo implica plantearte progresar, implica plantearte un avance, implica plantearte pues mejorar tu vida de alguna forma, ¿no? Ganar masa muscular, ganar fondo físico, ganar salud, mejorar en cualquier ámbito, todo eso son objetivos positivos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando te planteas un objetivo positivo, como es ganar masa muscular, es muy fácil caer en una trampa. La trampa de volver a tener miedo a perder lo que ganaste. Y por lo tanto, muchas veces que nos encontramos en un objetivo positivo, pasamos de nuevo a un objetivo negativo. Con estrés, con frustración, con insatisfacción,
no lo quiero perder, nos apegamos al resultado, al avance, al vernos mejor, a lo que cada uno vea. Entonces, claro, está bien plantearte un objetivo positivo, está bien querer ganar masa muscular, está perfecto. El problema viene cuando has ganado 10 kilos de masa muscular, te ves espectacular y tu principal miedo está en perderla. Tu principal miedo está en lesionarte, en no tenerla. Te apegas. ¿Cuál es la cuestión? Que estos dos tipos de objetivo, tanto el negativo como el positivo, están totalmente vinculados con tu ego. El objetivo negativo está vinculado con tu ego porque quiere que sobrevivas, quiere que meterte ese miedo, quiere supervivencia. Y el objetivo positivo está vinculado con tu ego porque ese afán de progreso va a generarte una insatisfacción increíble porque nunca hay un tope. ¿Cuándo es más? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo es suficiente masa muscular? ¿Cuándo es verte bien? Cuando tenemos objetivos positivos, el problema está en que nunca hay un tope. El problema está en que qué tiene que ocurrir para que te encuentres en el mejor punto de tu vida. ¿Qué tiene que ocurrir para que realmente te veas bien? ¿Qué tiene que pasar? ¿No? Es insatisfacción. Es constantemente perseguir una montaña y encontrarte con otra cuando has subido. Y darte cuenta de que, vaya, otra vez, tengo que seguir mejorando, tengo que seguir apretando, estoy insatisfecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que ambos dos están vinculados con el ego. ¿Y cuál es el tercer objetivo? ¿Qué es lo que de verdad te hace avanzar? No tener objetivo. No tener objetivo. Qué difícil es contarte esto y qué imposible hubiera sido decirte esto, por ejemplo, hace 5 años, 4 años. ¿Cómo iba a entrenar yo sin mejorar, sin ser el mejor, sin... Y después de todo este tiempo me di cuenta de que el mejor objetivo que te puedes plantear es no tener objetivo. No tener objetivo. Asumir que como sea está bien. Asumir que lo que buscas es progresar, pero no apegarte al resultado que estás obteniendo y que simplemente forme parte de un proceso y de un disfrute, ¿no? Para mí, el no tener objetivo tiene que ver realmente con vivir, no con sobrevivir. Tiene que ver realmente con el desapego al resultado. El ser consciente de que tienes que seguir avanzando, el ser consciente de que tienes que seguir progresando, que esa sea tu pasión, el progreso, pero que no te preocupe la velocidad a la cual lo estás haciendo. Cuando trabajas desde aquí, trabajas a no compararte con los demás, ¿no? Qué frecuente es, fíjate, esta persona, cómo está avanzando y yo no, fíjate, esta persona, qué físico tiene y yo no, seguro que está tomando cosas y yo no, fíjate. Desapego al resultado, aun sabiendo que tienes que evolucionar, no comparación y aceptación del punto en el que te encuentras y continuar avanzando desde el punto en el que te encuentras. Mientras que yo, por ejemplo, hace 4 años o 5 años vivía constantemente desde aquí, desde el objetivo negativo, máximo progreso, no estar conforme nunca con lo que estaba consiguiendo, subía una montaña y había otra más alta y más alta y más alta y más alta y estar todo el rato insatisfecho con lo que estaba consiguiendo, a hacer las cosas desde aquí. Oye, evidentemente que quiero progresar, evidentemente que quiero mejorar mi masa muscular, evidentemente que quiero mejorar con mis proyectos, evidentemente que quiero todo eso, pero estoy a la espera de qué puede ocurrir. No depende de que gane 5 kilos de masa muscular en un año, de que yo esté bien o el que esté mal. No depende del que se me vean los abdominales o no, de que yo esté bien o esté mal. Entonces, la pregunta no es si estás avanzando todo lo posible, si estás haciendo lo mejor que podías hacer todo el rato, si estás en el mejor punto en el que podrías estar, si estás... La pregunta no es esa. La pregunta es que eches la vista atrás y digas, ¿he mejorado respecto a hace un año? ¿En qué punto me encuentro respecto a hace 4 meses? ¿He mejorado mis marcas? ¿He mejorado mi técnica? ¿He mejorado mis relaciones personales? ¿He mejorado mi autoestima? ¿Me encuentro mejor? ¿He mejorado mi dependencia respecto a lo que coño tenga de dependencia? Redes sociales, likes, valoración de los demás, amistades. ¿Me encuentro mejor que hace 4 meses? ¿Me encuentro mejor que hace un año? ¿Y sabes qué pasa? Que en el 99% de los casos la respuesta es sí. Estoy mejor. Cuando dejas de pensar
en el mejor punto en el que tienes que estar, el mejor resultado, el máximo avance, el máximo todo, y te centras en simplemente avanzar sin expectativas, es cuando empiezas a estar de puta madre. Es cuando empiezas a estar de puta madre. Porque lo que te hace estar mal son las expectativas. Y cuanto más disociación hay entre tus expectativas y la realidad, más insatisfacción tienes en general. Entonces el problema no es tu avance, el problema son tus putas expectativas. El problema es que en base a qué estás esperando algo, en base a qué. Tus condiciones son diferentes a otra persona, todo es diferente a otra persona. Joder, vive el proceso. Y te puedo garantizar que a mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. Porque he dejado de vivir desde el puto ego, primero desde el miedo, primero desde sobrevivir, después desde la imposibilidad de alcanzar lo que estoy buscando constantemente. Y he pasado a vivir. Porque me importa una puta mierda ganar 1 kilo de masa muscular o ganar 5 o no ganar ninguno. Lo que importa es que sé que voy a seguir progresando. Lo que importa es que estoy mejor que hace 4 meses. Lo que importa es que sé que no me tengo que comparar con nadie. Y cuando lo haces desde aquí, empiezas a progresar de verdad. Porque empiezas a no compararte, empiezas a no apegarte, empiezas a no tener miedo a perder lo que conseguiste. Y entonces empiezas a vivir, no a sobrevivir. Y créeme, no te digo esto, no son palabras vacías. Yo he pasado por cada una de estas etapas en profundidad. En profundidad. Yo competía en deportes de contacto. ¿Y sabes con qué sensación me subía al ring cada vez? Con la sensación de no perder, con el objetivo de no perder, con el objetivo de no recibir. ¿Y sabes qué pasa? Que eso es desde el miedo. ¿Y sabes qué pasa? Que si naces desde el miedo, si sales desde el miedo, recibes. Lo que intentas evitar justamente es lo que ocurre. Es lo curioso, ¿no? Y he estado mucho tiempo aquí. Mira, muchos me conocéis desde que empecé en YouTube, otros no. Yo soy una persona que he buscado el progreso siempre. Pero he buscado el progreso siempre de una forma desde la que no tenía que buscarlo, que era con objetivos constantemente máximos. Esos objetivos positivos que te he dicho antes siempre han estado ahí. Y en mi caso en concreto, a mí lo que me ocurrió fue que nunca estaba conforme con nada, ¿no? Conseguía mejorar y hacer una marca de 200 kilos en press banca y nada, eso no es nada. Vamos a por lo siguiente, 210. Y hacía un récord Guinness en televisión, nada, eso no es nada, no importa. Lanzo una aplicación, es un éxito, nada, da igual. Tíos, viví 4 años con el puto diploma del récord Guinness guardado en un cajón. No le di valor. No compartí ni una foto en redes sociales. Después de un récord Guinness. Cada vez que encontraba una montaña, buscaba una montaña más grande. Y cada vez que pasaba una montaña más grande, me sentía más insatisfecho. Porque cada vez que pasaba una montaña más grande, tenía miedo a perder lo que había conseguido. Hostia, es que ahora tengo el récord Guinness y claro, me lo pueden quitar, ¿no? Que cada vez que conseguía un objetivo, tenía más miedo a perderlo. La puta trampa de los objetivos. Y te puedo garantizar que desde aquí es como mejor se vive. Sabiendo que tienes que avanzar, confiando en el proceso de avanzar, creciendo todo lo posible sin expectativas, que lo que tenga que venir esté bien, y eso es brutal, eso es brutal. Mira, esto mismo que te estoy contando, a mí me ha pasado en todos los ámbitos. A mí me ha pasado en todos los ámbitos. Concretamente, como ya conoces un poquito mi historia, pues yo siempre fui de estar haciendo muchas cosas todo el rato, haciendo todo lo posible para avanzar ante esos objetivos que supuestamente tenía que conseguir sin parar. Y para mí hubo un punto de inflexión muy importante en mi vida, que fue justamente cuando empecé con el canal y empezó a ir bien. Y dices, bueno, pues así va bien. ¿Cuál era el problema, no? Pues justamente el problema era que iba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, yo era entrenador. Yo había estudiado para ser entrenador.
Y de repente, el canal que empecé a hacer en YouTube cada vez me demandaba más atención, más atención, más atención, más atención. Pero claro, según me demandaba